La realidad es que todo va a depender un poquito de la edad de la persona y del el tenis, bueno, juega gente desde muy chica hasta gente muy grande y también el acondicionamiento previo que tenía. Indudablemente van a pasar unos cuantos meses desde que se dejó de jugar hasta que se vuelva a jugar, sobre todo en lo que es el AMBA, ¿no? En algunos lugares sé que están jugando, he visto. Pero posibilidades de lesiones hay múltiples. Yo lo que creo que es importante es la forma, cuando se vuelva a jugar, de hacer, como dijo el colega cardiólogo, primero hay que hacer una buena evaluación previa a jugar desde el punto de vista de salud en general. Un examen cardiológico es fundamental, sobre todo en mayores de 40 años. Y evaluar también cómo están. Yo creo que esto se podría homologar a lo que es el retorno después de una lesión o después de una operación. Hay que hacer un acondicionamiento previo. Acá realmente el reposo fue muy grande, la gente ha hecho muy poca actividad, por más que algunas cositas hayan hecho en su casa, no tiene nada que ver con lo que se va a hacer dentro de una cancha de tenis. Y por supuesto que dependerá también del nivel de entrenamiento previo. Yo creo que hay que hacer las cosas pautadas. Las posibilidades de lesiones son múltiples. Indudablemente las lesiones musculares son en principio las que más hay que prevenir, porque hubo una pérdida de masa muscular, una pérdida de flexibilidad bastante importante con tantos meses de no poder hacer actividad y de lo que es el confinamiento, el estar en casa. Después puede haber lesiones de todo tipo, por supuesto. La pérdida de coordinación también es importante, con lo cual pueden sobrevenir lesiones de rodilla. Después de mucho tiempo, también sin hacer actividad, el retorno predispone a lesiones más graves, como puede ser una lesión en tendón de Aquiles, pero eso en gente más grande. Pero eso depende mucho cuando ustedes vuelvan a la actividad a pleno, y nosotros también podamos volver a jugar a pleno, es comenzar de a poco. Eso es lo más importante, hacer como un plan de trabajo previo a retomar la actividad normal. Yo creo que el entusiasmo que vamos a tener los que jugamos y ustedes que dan clase va a hacer que las primeras clases, bueno, ya me imagino vaciando un canasto de 50 pelotas en 10 minutos, y todos vamos a correr como locos, pero la realidad es que nos vamos a exponer a lesiones de esa manera y no es lo ideal. Yo creo que la persona en este tiempo, la mayoría no ha hecho las evaluaciones médicas correspondientes, estamos hablando de sanos, o sea, no personas que hayan tenido la enfermedad, porque ahí vamos a lo que dijo mi colega, los estudios se tienen que hacer con otro tipo de profundidad, pero personas que no hayan tenido la enfermedad deberían hacerse una evaluación, ir a la consulta médica, que no las, en general se está haciendo muy poco, e inclusive en lo que respecta al estado osteoarticular, también es importante que a lo mejor haga una consulta con el traumatólogo y ver un poquito cómo está. Lo que respecta a ustedes, para evitar lesiones, bueno, acondicionar de otra manera previamente, una buena entrada en calor, trabajar a conciencia algunas cosas, no pretender volver a lo que estaba previo al 20 de marzo. Y con los chicos, los más chicos, con los de entrenamiento, bueno, también hay que hacer un plan, de acuerdo con el jugador, hacer un plan y en base a eso ir avanzando con los pasos y viendo las respuestas también, porque también lo exponemos al riesgo de lesión. El chico joven tiene otra respuesta física, obviamente va a salir rápido a querer hacer lo que hacía antes y se va a exponer a algún tipo de lesión también. Sobre todo, básicamente, lesiones musculares. La realidad es que es importante hacer un trabajo programado y de acuerdo un poquito al acondicionamiento del jugador y a la edad del jugador. El jugador veterano, bueno, tendrá que empezar de una manera muy tranquila e ir regulando, y bueno, va a llevar un tiempo de acondicionamiento volver a la práctica normal cuando se pueda empezar.
Bien, Sí, bien, eso era clarísimo, clarísimo, Julio, sí. Entonces deberemos ser todos más precavidos y volver todos paulatinamente profes y alumnos. Vamos con la segunda pregunta que dice, ¿qué se recomienda como rutina física posible para un deportista en cuarentena y en qué horarios es más efectivo de cumplirse? Bueno, las posibilidades depende un poquito del lugar del país donde están. Hay lugares donde la cuarentena no es la misma. Hay lugares donde se puede hacer algo de actividad al aire libre. En este momento, en lo que es Capital Federal y Gran Buenos Aires, no se puede. Eh, con lo cual, lo que puede hacerse en el domicilio es, desde mi punto de vista, un acondicionamiento bastante básico y mínimo que simplemente va a ser como, es mejor que no hacer nada, para alguien que está entrenado, obviamente, para personas que hacen, por ejemplo, yoga 3 veces por semana, eso perfectamente lo pueden hacer en el domicilio, pero alguien que entrena tenis y que a veces lo hace 4 o 5 veces por semana, lo que puede hacer en su domicilio va a ser apenas un simple mantenimiento. No, yo creo que eso no quita todo lo que hablamos antes de decir que cuando se vuelva a jugar hay que reacondicionar el cuerpo a lo que se hacía, pongamos, 5 meses antes, 4 meses antes. Bien, bien, Julio, clarísimo todo. Muchas gracias por tus palabras y por estar acá. Vamos a pasar con otro especialista, así tenemos tiempo todos de hablar. Vamos a pasar con Marcelo Fano, psicólogo. Hola Marcelo, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Hola, hola a todos, buenas noches. Bueno, Buenas noches. gracias por estar acá. Te voy a pasar otra vez 2 preguntas, como en esta misma modalidad, y te pregunto, Sí. el desorden de estrés postraumático, ¿existe ese grado de ansiedad y puede llevar al suicidio a algún deportista? Bueno, hay varias cosas juntas en esa pregunta. Es una pregunta compleja, digamos, porque es difícil que un cuadro per se lleve directamente a una situación de suicidio. Entonces, en estos casos no queda otra, no hay una respuesta genérica realmente para esta pregunta, sino que hay que analizar caso por caso. Lo que sí te puedo decir con bastante claridad es que el cambio en las condiciones en las que estamos respecto a las que estábamos puede tener efectos muy fuertes, especialmente en los cuadros de depresión. Eso sí está muy claro, está estudiado y hay estudios que así lo demuestran, porque vos pasás de un mundo conocido, de un ambiente que tenía tu casa, tenía calles, tenía clubes, tenía tu club, tenía rutinas de trabajo, tenía rutinas de estudio. Todo eso se reestructuró. Esa estructuración del tiempo y del espacio desapareció. ¿Y cuál es el nuevo universo que tenemos? El nuevo universo se restringió al domicilio, por lo menos los que seguimos en AMBA. Y todos los demás lo pasaron en alguna medida cuando pasaron por la primera etapa, la más dura de la cuarentena. Entonces el universo conocido se restringe a nuestro domicilio, con todo lo bueno y malo que tiene eso. Lo bueno es obvio y evidente. Si el virus circula por la calle, si el virus circula de persona en persona, es razonable que al estar lo más encerrados posibles, restringimos las posibilidades de contagio de ese virus. Esta es la parte positiva. ¿Cuál es la parte negativa? Desestructura todo nuestro mundo tal como lo teníamos planteado. Desestructura horarios, desestructura tareas, actividades y gasto de energía. Esto en un cuadro depresivo previo puede tener consecuencias complicadas. Y como ejemplo de esto, quisiera nombrar algunos cuadros que se empiezan a observar.
como todo esto es muy reciente, todavía no hay estudios sobre esto definitivos, pero sí puedo decirte que hay algunas características que hacen a la depresión, sobre las cuales después, si queda un ratito, les hago un comentario, pero hay algunas características propias de la depresión, como pueden ser la bulia, como puede ser la astenia, que ya se empiezan a observar en muchos adolescentes, especialmente en aquellos adolescentes que estaban acostumbrados a la práctica deportiva. Por eso a veces esto es complicado de hacer generalizaciones y hay que segmentar. No es lo mismo un adolescente federado que practicaba 5 veces por semana, o 4 veces por semana, o 3 veces por semana, que una persona que eventualmente juega un fin de semana de manera más amateur. Pero todos los que estaban entrenando, toda esa energía ya no va más a donde iba. Tiene que ir a otro lado. Entonces, esto tiene también implicados profundos cambios a nivel psíquico, a nivel psicológico, respecto del manejo de todas esas energías. Y hay muchos adolescentes que han entrado en un estado de abulia, donde ya ni siquiera muchas veces pueden entrenar vía Zoom. Ya ni siquiera eso los está convocando. Entonces, respecto a la pregunta al estrés postraumático, etcétera, etcétera, y el llegada a un suicidio, caso por caso, hay que evaluar caso por caso. No puedo trazar una generalidad sobre eso. Sí puedo decirte que el encierro no es un factor que en general pueda ayudar a un cuadro depresivo, aunque sí, en ciertas situaciones, un cuadro de encierro podría generarle mayor seguridad a la persona. Eso hay que evaluarlo caso por caso. Bien, bien, clarísimo, Marcelo. Voy con la segunda pregunta que por ahí se relaciona o tiene algo que ver, que dice, un menor que pasa tantas horas en la Play y con clases escolares virtuales, ¿cómo lo afecta para volver al entrenamiento a las canchas, al tenis? Bueno, la llamada, lo que tuvimos en algún momento, que es la vida normal, fue una vida real, no era una vida virtual. Nuestra vida normal fue una vida real, que tenía condimentos y aspectos de mundo virtual. El juego, todo el área lúdica, en términos generales, se daba en el plano de lo real, en una cancha, en el caso que nos convoca a nosotros, que estamos todos relacionados de alguna manera con el deporte y el tenis, pero también se ha dado, digamos, en el año 2000 creo, en el 2001 salió la primera PlayStation. Entonces digo, de a poquito los juegos virtuales se fueron incorporando a la vida cotidiana hasta que a raíz de la cuarentena causada por la pandemia, quiero aclararlo para que después nadie me rete, la culpable es la pandemia por la cual se instaló la cuarentena, pero esta cuarentena trajo nuevos modos de relacionarse, hasta de vestirse, de saludar, hasta de mirarse. Vos ahora hablás con otra persona que tiene barbijo y mirás para el costado, no mirás más a los ojos. Mirás por el costado porque te puedes salpicar con la saliva. Entonces, estos nuevos modos de relacionarse llegan también al ámbito del juego. Los chicos no encuentran otra forma, porque también es cierto que es complicado encontrar otras formas de juego que no sean en el ámbito de la virtualidad. Tenés juegos de mesa, tenés algunas otras actividades que deberíamos incentivar, y personalmente las recomiendo, para activar otras formas de juego que no sean únicamente el estar 5 o 6 horas con la Play o con las consolas, sea la marca que sea. Yo creo que va a ser rápido la vuelta al mundo real, pero hay que hacer esa transferencia de energía. Ahora, toda la energía, el chico tiene un caudal de energía, como toda persona, como todo ser humano, tenemos un caudal de energía. Parte de esa energía se estaba volcando en la cancha. Bueno, ya no se vuelca más en la cancha.
Hay que encontrar nuevos lugares, nuevos objetos sobre los cuales tiene que caer esa energía. Uno de esos lugares en donde se despliega energía es en el mundo virtual y en los juegos. O sea que no está mal eso, está muy bien. Por supuesto que después lentamente va a haber que descatequizar a los juegos virtuales para volver a poner la energía en lo real, porque somos seres reales y esto no lo tenemos que olvidar, ¿no es cierto? Ceci, Julio, Pedro, Matías, Tocayo, Marcelo, Jorge, todos somos personas, pero en el mundo virtual somos CSIC 568. Entonces nuestra identidad es otra en el mundo virtual. Lentamente, casi más que lentamente, muy rápidamente, cuando esto se corte, vamos a volver al mundo real y vamos a volver a hacer Ceci en cancha, Marcelo en cancha, Pedro en cancha. Y tenemos que volver a poner la energía donde la estábamos poniendo. Bien, Marcelo, bien, clarísimo, se entendió perfectamente todo. Tengo acá un par de preguntas que la voy a leer al final porque pudimos contactarnos con Adriana y no quiero dejar a nadie afuera, así podemos hablar todos, así que cualquier cosa la vamos a tratar de leer al final, las otras preguntas. Así que te agradezco mucho, Marcelo, por tu exposición y clarísimo todo lo que dijiste. Un solo agregado más. Dale. Si hay una persona en particular, digo por el origen de la pregunta, por quien la haya hecho, que está diagnosticado con un caso de estrés postraumático y ha tenido pensamientos suicidas, claramente la recomendación es que por favor contacte al profesional que ve habitualmente, y si no, que lo contacte a un profesional si es que no ha visto a uno antes. Pero digo, la existencia de pensamientos suicidas tiene que ser compartida y tiene que ser de alguna manera resuelta. No es bueno que una persona quede con eso y no lo pueda poner en palabras, y no lo pueda compartir, y no lo pueda tratar de encontrar una vía de resolución. Realmente, si en conocimiento de algunos de los que estamos hay alguien que tiene ese tipo de pensamiento, hay que contactar a un profesional de manera inmediata. Bien, bien, buenísimo. Muchísimas gracias, Marcelo. Vamos a pasar, yo acá le dije a Adriana, pero es Alejandra Carballo, ¿no? Te dije Es Adriana Adriana María Alejandra, todos los nombres. Bien, muy bien. Buenas noches y disculpen Adriana la Alejandra tardanza. Carballo, entonces es pediatra, es jefa de infectología en el Hospital Pediátrico de Resistencia de Chaco. La pudimos contactar, así que la tenemos acá, por eso no quería que se nos pase el tiempo. Y te voy a hacer la primera pregunta, Alejandra. Dice, el virus, bueno, el COVID-19, se dice que ahora sería mucho más resistente en el aire en modo de micropartículas. Si es así, ¿cuál sería la distancia ideal para evitarlo? Mira, primero y principal, el virus no, es resistente. La resistencia del virus se mantuvo en el medio ambiente y no se ha modificado. Y lo que sí tenemos que tener en claro es que para que el virus se pueda seguir propagando, necesita de un huésped vivo, ¿sí? Entonces, el virus para seguir propagándose necesita ingresar a un cuerpo humano, replicarse en las células y que a través de las gotitas de flujo, el estornudo, que se eliminan a través del estornudo, la tos o la misma palabra, la emisión de la misma palabra, se expulsan esas gotas infectadas o contaminadas y eso es lo que vuelve a contagiar, ¿sí? Así se transmite el virus. La distancia, siempre, no solamente para este virus, sino para todos, mínima para evitar el contagio es 1,5 metros, 2 metros. Se está hablando ahora que hasta de 3 metros también es bueno, pero 3 metros más que nada es cuando se empieza a ejercer algún tipo de actividad física. El de correr, el de caminar o trotar, bueno, ahí sí, si uno va hablando o estornuda o algo, sí se va a diseminar a mayor distancia. Pero si no, entre 1,5 metros y 2 metros ya es prudente la distancia como para evitar el contagio. Con respecto a
a la práctica del tenis en sí, o a cualquier actividad física, pero bueno, es lo que nos convoca. Esto de permanecer a una distancia de 3 metros o más es lo más prudente. Eso es cierto. Bien, bien, clarísimo, Alejandra. Voy con la segunda pregunta, que está referida por ahí más a los niños, a los chicos, porque la mayoría por ahí trabajamos con chicos, y preguntan si sabes alguna estadística entre Chaco y el AMBA respecto a la cantidad de niños o niñas afectados. Yo te voy a hablar desde lo que estoy manejando y conociendo. Hospital Pediátrico es el hospital de referencia acá en el Chaco, ¿sí? Y desde el área pediátrica no hemos tenido muchos chicos, no tenemos tantos registros de COVID, ¿sí? De hecho que desde lo que va de la pandemia asumida como tal, tuvimos solamente internados y que van a misa, la sala de aislamiento, solamente 6 chicos. De esos 6 niñitos, todos han sido dados de alta, a excepción de una paciente que tuvo serias complicaciones. Pero después el resto no. Y todos con buenas evoluciones, ¿sabes? Inclusive algunos totalmente asintomáticos, porque bueno, han tenido fiebre un día y nosotros por protocolo ya se le pide el aspirado. Nosotros no le hacemos hisopado a los niñitos, sino que hacemos aspirado de secreciones nasofaringias, y se los diagnosticó, y bueno, a veces, como son a veces pacientes en situaciones de riesgo porque tienen algún tipo de comorbilidad, por eso los internábamos, cardiopatías, daños encefálicos o desnutrición. Pero todos han tenido una muy buena evolución. A Dios gracias, ¿no? Así que bueno. Bien, bien, buenísimo, Alejandra, clarísimo todo. Nos quedan los últimos casi 9 minutos, y ya que primero que la tengo a Alejandra, le voy a pedir una conclusión final a todo esto, aunque sea de 1 minuto y medio, así pueden hablar todos los especialistas que pasaron. Una conclusión que quieras dejar con respecto a esto, con respecto por ahí relacionado un poco al tenis, lo que vos quieras transmitir. Mira, primero y principal, no hay nada que pueda frenar a este virus. El virus existe, por lo que lo más prudente y lo más acertado en estos momentos sigue siendo el distanciamiento y la protección. Finalmente, un virus que provoca tanto daño en algunos seres puede ser limitado a través de algo tan simple como el lavado de manos y la utilización de una barrera en vía aérea como es el tapaboca o barbijo. Así que vacunas, no hay tratamientos fehacientes para matar al virus, tampoco lo tenemos. Así que, bueno, tengamos bien en claro de que el distanciamiento es lo más propicio, ¿sí? Que se pueden practicar y se pueden transitar otros tipos de modos en estos momentos de cuidados también. El tenis puntualmente es uno de los deportes que más nos permitirían, porque bueno, no vamos a jugar dobles, por supuesto, no nos vamos a ir a abrazar ni a dar las manos cada vez que hacemos un tanto, y jugando en las líneas de fondo. Pero es uno de los deportes que más se puede aprovechar en estos momentos para reiniciar en la actividad, ¿no? Tanto deportiva como recreativa, lo que fuera. Así que, pero bueno, claramente distanciamiento y cuidados, tanto de lavados de manos como de tapabocas, es lo más importante, ¿sí? Bien, muchísimas gracias, Alejandra. No, vamos a pasar con Gabriela Castro, que fue la psicóloga que empezó esta charla. Gabriela, lo mismo para vos. Bueno, primero, obviamente, por ser también un poco fanática del tenis, creo que sí es un deporte que por ahí va a tener más posibilidades rápidamente, pero sí, a nivel del aparato psíquico, es como, tanto adultos como niños, permitir experimentar las emociones, ¿sí? Que son válidas,
tener en claro hacia dónde se quiere ir y permitirse descubrir las posibilidades dentro de la imposibilidad. Nada más. Bien, perfecto, Gabriela, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Pasamos con Julio. Bueno, me sumo un poquito a lo que acaba de decir mi colega desde el Chaco, excelente, y creo que pienso en que realmente a los profes que tienen a cargo en clubes, que va a ser difícil el tema de hacer entender que tal vez el doble no sea la actividad con que se inicie. En el single la distancia realmente permite que sea mucho menos posible el contagio y mucho más seguro tanto para el profe como para el alumno. Pero bueno, hacer entender que el doble va a tardar un poquito más, que realmente dijo muy claramente la doctora que no hay ni tratamiento ni vacuna por el momento, ni tratamiento, hay tratamientos pero no probadamente 100% eficaces, y que realmente mantener, o sea, lo que la distancia social en el deporte, el uso de barbijo es imposible, va a dificultar la parte respiratoria y nos vamos a complicar más. Así que bueno, creo que los profesores van a tener que tener una actividad docente también y un poco de enseñar los cuidados para que no toda la gente es consciente de que se tiene que cuidar. Así que va a haber que, para volver va a ser necesario prestar bastante atención a los detalles y cuidarnos entre todos, porque no vamos a tener que aprender a convivir con el virus, como han dicho mis colegas. Yo creo que por bastante tiempo, o por lo menos por un tiempo prudencial, vamos a tener que convivir y aprender en la vuelta al deporte a cuidarnos entre todos y concientizar también. Bien, Julio, muchísimas gracias. Bien, pasamos a los últimos minutos con Marcelo Fano. Bueno, a ver, lo más rápidamente posible. Dos cuestiones. Una respecto a la prevención de ciertos cuadros y otra respecto a un consejo práctico para profes. Respecto a la primera, respecto al tema de la prevención, estar atentos, especialmente en niños y adolescentes, a ciertos elementos que son constitutivos de los cuadros depresivos, especialmente a la bulia, a la anedonia y a la astenia. ¿Qué significa cada una? Bueno, se los digo súper comprimido en los 3:31 que quedan. Abulia tiene que ver con la pérdida de la voluntad, es decir, con la falta de voluntad para la realización de ciertas cosas cotidianas que hacemos siempre. Estar abúlico es estar con ganas de nada. Cuando hablamos de anedonia, estamos hablando en realidad de la pérdida del placer en hacer ciertas cosas. Ciertas cosas que yo hacía habitualmente dejan de darme placer. No encuentro placer y todo me da igual. Eso es lo que tiene que ver con ya nada me conmueve y me hace feliz. Y lo van a ver en algunos adolescentes que cada vez ríen menos, desgraciadamente. Entonces, por último, tenemos el cuadro de astenia, que no estamos hablando de astenia física, sino que estamos hablando de una pérdida de fuerzas de naturaleza psicológica. Es decir, no tener ya más fuerzas para hacer cosas. A veces estos elementos se combinan, pero sí los tres son constitutivos de cuadros depresivos. Y tenemos que estar atentos a eso. ¿Qué una posible fórmula para eso? Hacer entender, hacer disfrutar a los chicos y a los adolescentes de lo poco que hoy podemos tener vía Zoom, que se ha convertido en la herramienta, y que puedan entender que esto que tenemos va a servir para cuando volvamos al mundo real. Es como poner un poquito la zanahoria ahí adelante y decir, esto que estás haciendo vale la pena. Podemos hacer esto. ¿Es jugar en una cancha? ¿Es hacer partido? No. Pero esto va a servir para cuando vuelvas y te va a servir un montón. Y el consejo práctico que dije que para profes es, a veces hay que saber ver también las ventajas en una situación desfavorable. El tema de ver las cosas a través de una pantalla, de un monitor, nos permite ver cosas que a veces en cancha no se veían. Movimientos
técnica y algunas cuestiones que a veces en cancha pasan desapercibidas o pasan inadvertidas. Es el momento para, a través de la repetición, corregir y hacer lo que nosotros llamamos introyectar movimientos o esquemas corporales. Es un movimiento adecuado para revisar en los chicos y en los adolescentes los movimientos de la técnica para, a través de la repetición, tratar de que se introyecten. Por supuesto que después en cancha es otra cosa, porque el mecanismo sensorio-motor trabaja a full dentro de una cancha. Y es lindo de explicarlo, pero no tenemos tiempo. A lo que voy es a que este sería un consejo técnico de algo que perfectamente puede trabajarse en los tiempos que corren. Bien, muchísimas gracias a todos. Desde PATAC les agradecemos a todos los profesionales que formaron parte de este Zoom informativo. Gracias a todos los profes que también se sumaron. Esperamos haber despejado dudas. Y bueno, todo esto va a estar subido a las redes, por si lo quieren volver a ver, si no llegaron a verlo completo. Así que muchísimas gracias a todos y nos veremos pronto seguramente. Gracias. No, gracias a ustedes. No, muchas gracias. Gracias a todos. Saludos, buen Adiós. fin de. Cuídense. Muchas gracias a todos. Un gusto Buen fin para de todos. excelente. Excelente Zoom. Muchas gracias. Muy bueno. Gracias para todos, chicos. Muy amable por todo. Gracias a todos. Excelente. Excelente.